Dicen que hay lugares donde el silencio pesa más que el ruido. Y el Hotel del Salto es uno de ellos. Frente al imponente salto del Tequendama, este edificio fue construido como un símbolo de lujo y elegancia. Aquí venían políticos, artistas y familias adineradas buscando descanso, vistas espectaculares y paz. Pero lo que encontraron fue algo muy distinto. Con el paso de los años, el esplendor se apagó. El hotel cerró sus puertas. Y comenzaron las tragedias. Personas desesperadas, atraídas por una fuerza difícil de explicar, comenzaron a llegar hasta aquí solo para no volver jamás. Saltos al vacío. Decisiones finales. Silencios eternos. Desde entonces, quienes se atreven a cruzar estas paredes hablan de cosas que no deberían estar ahí. Sombras que se mueven en habitaciones vacías. Pasos que resuenan en pasillos donde no hay nadie. Puertas que se cierran solas. Y susurros que parecen venir del abismo. Muchos visitantes aseguran sentir una presión en el pecho como si el lugar mismo te empujara a marcharte. Otros afirman haber visto figuras humanas asomadas a las ventanas, observando el precipicio, inmóviles, una y otra vez. Los investigadores paranormales coinciden en algo inquietante. El Hotel del Salto no está vacío. Dicen que las almas que aquí terminaron su historia siguen atrapadas, repitiendo el último instante de sus vidas. Una energía densa. Pesada. Imposible de ignorar. Y cuando cae la noche. El rugido del agua mezclado con el viento parece convertirse en un lamento interminable. No es un lugar que te persiga con sustos. Es peor. Es un lugar que te observa. Te invade. Y te hace sentir que no deberías estar allí. Porque algunos sitios no quieren ser visitados. Quieren ser evitados. Y el Hotel del Salto es uno de ellos. En el corazón del Valle del Loira se alza un castillo que, a simple vista, parece sacado de un cuento. Torres imponentes. Muros centenarios. Salones donde el lujo y la historia se entrelazan. Pero el castillo de Brissac no es recordado por su belleza. Es recordado por quien nunca se fue. Durante el siglo XV, Charlotte de Breze, esposa del señor del castillo, fue descubierta en una infidelidad. La respuesta fue inmediata. Cruel. Definitiva. Charlotte fue asesinada dentro de estos muros. Y desde entonces su espíritu jamás abandonó el lugar. La llaman la Dama Verde. Testigos aseguran verla aparecer al amanecer, flotando entre pasillos y habitaciones, con un rostro desfigurado, ojos vacíos y un vestido verde que parece fundirse con la piedra húmeda del castillo. Pero verla no es lo peor. Quienes han pasado la noche aquí hablan de gemidos ahogados que atraviesan las paredes. De lamentos que surgen cuando todo está en silencio. De una sensación constante de ser observados, incluso al cerrar los ojos. Algunos huéspedes afirman que las luces parpadean sin explicación. Otros aseguran haber despertado con marcas en la piel. Como si algo o alguien los hubiera tocado mientras dormían. Los propietarios del castillo reconocen los fenómenos. No los esconden. No los niegan. Dicen que hay habitaciones donde el aire se vuelve irrespirable. Donde el frío aparece de repente. Donde el tiempo parece detenerse. Y siempre, siempre. Con esa sensación de presencia femenina que no se marcha. La Dama Verde no busca asustar. No necesita hacerlo. Ella está ahí para recordar que la traición dejó una herida imposible de cerrar. Que hay muertes que no aceptan el olvido. Y que algunos castillos no protegen a sus habitantes. Los condenan. Porque en Brissac la historia no duerme. Vigila. Y espera. Bajo las calles de Edimburgo existe otra ciudad. Una que no aparece en los mapas. Una que el tiempo intentó enterrar. Pero nunca logró silenciar. Las bóvedas de Edimburgo fueron construidas en el siglo XVIII como almacenes. Pero pronto se convirtieron en refugio de lo peor que una ciudad puede esconder: pobreza extrema, enfermedad, crimen y muerte. Aquí abajo no entraba la luz. No entraba el aire. Y muchas veces no salía nadie. Hombres, mujeres y niños fueron abandonados en estas cámaras húmedas. Algunos se enfermaban.
Otros enloquecían. Muchos simplemente desaparecían. Hoy, quienes bajan a las bóvedas describen una sensación inmediata de presión en el pecho. Como si el espacio se cerrara lentamente. Como si algo no quisiera que estés ahí. Se oyen pasos. Respiraciones. Golpes secos contra la piedra. Pero lo más inquietante es que no estás solo. Investigadores paranormales hablan de entidades agresivas. Presencias que reaccionan al contacto humano. Personas que han salido corriendo tras sentir que algo los empujaba, los tocaba. O los seguía. Una de las figuras más temidas es la de un hombre violento, al que muchos llaman simplemente el vigilante. Una energía hostil que se manifiesta con ira, generando pánico inmediato. Otros hablan de niños. Risas lejanas. Sombras pequeñas que cruzan los pasillos y desaparecen entre la oscuridad. Aquí no hay una sola historia. Hay cientos. Todas inconclusas. Las bóvedas no intentan impresionarte. No necesitan hacerlo. Te envuelven. Te presionan. Te hacen sentir que cada paso que das no deberías haberlo dado. Y cuando subes de nuevo a la superficie, algo queda claro. El aire sabe distinto. La luz parece extraña. Y una parte de ti siente que algo subió contigo. Porque hay lugares que no se conforman con ser visitados. Quieren acompañarte. Hay lugares que están embrujados. Y hay lugares que están prohibidos. El fuerte de Bangar es uno de los pocos sitios del mundo donde el propio gobierno ha colocado un aviso claro. Nadie puede entrar después del atardecer. No es una advertencia turística. Es una orden. La leyenda comienza hace siglos, cuando este lugar era una ciudad próspera. Palacios. Templos. Vida. Hasta que un hechicero se obsesionó con la princesa Ratnavati. Intentó embrujarla para que se enamorara de él. Pero la magia falló. Antes de morir, el hechicero lanzó una maldición final. Que la ciudad jamás prosperara. Y que nadie que entrara después del anochecer regresara siendo el mismo. Desde entonces, Bangar quedó vacío. Quienes se atreven a visitarlo cuentan historias imposibles de ignorar. Voces que llaman por tu nombre. Risas que no pertenecen a nadie. Música lejana en ruinas donde no hay instrumentos. Algunos aseguran ver figuras caminando entre los muros. Pero cuando se acercan, no hay nadie. Otros dicen sentir como algo los sigue. No corriendo. No atacando. Simplemente acompañando. Los lugareños se niegan a pasar la noche cerca del fuerte. Dicen que las sombras se mueven solas. Que las ruinas susurran. Que el lugar reclama a quienes ignoran la advertencia. Hay relatos de personas que entraron al caer el sol y salieron horas después sin recordar nada. Desorientadas. Con una sensación profunda de haber visto algo que no pueden explicar. Ni olvidar. Bangar no es un sitio de apariciones repentinas. Es peor. Es un lugar donde el aire cambia. Donde el silencio pesa. Donde el miedo no llega de golpe. Se instala lentamente. Y cuando el sol se pone, el fuerte parece cerrarse sobre sí mismo. Como si despertara. Porque algunas maldiciones no se rompen. Se respetan. Y Bangar sigue esperando. ¿A quién no crea en ellas? Durante años fue conocida como la casa más embrujada de Inglaterra. No por una historia aislada. No por una leyenda exagerada. Sino por la cantidad abrumadora de fenómenos que nadie logró explicar. Borley Rectory fue construida en el siglo XIX, pero desde el primer día algo no encajaba. Pasos en pasillos vacíos. Puertas que se abrían solas. Campanas que sonaban sin ser tocadas. Los habitantes comenzaron a ver a una figura concreta una y otra vez. Una monja vestida de negro, caminando lentamente por los jardines. Para desaparecer frente a sus ojos. Con el paso del tiempo los sucesos se intensificaron. Objetos que volaban. Golpes en las paredes. Mensajes escritos que aparecían de la nada, pidiendo ayuda. O advirtiendo de peligros.
Lo más perturbador es que muchos de estos fenómenos fueron documentados. Investigadores, clérigos y testigos independientes dejaron constancia de lo que ocurría aquí. No era sugestión colectiva. No era histeria. Algo respondía. Algo interactuaba. Algunas noches, los residentes aseguraban oír conversaciones completas en habitaciones vacías. Otras veces, risas infantiles. Seguidas de un silencio absoluto. El ambiente se volvió insoportable. Dormir era imposible. Permanecer, una tortura. Incluso después de que la casa fuera abandonada y finalmente destruida por un incendio, los fenómenos no cesaron. Personas que visitaron las ruinas hablaron de apariciones. De sensaciones de pánico inmediato. De la certeza de que la casa seguía allí. Borley Rectory no necesitaba existir físicamente. Su presencia se había quedado anclada al lugar. Porque algunos sitios no se van cuando los destruyes. Solo se liberan. Y cuando eso ocurre, ya no hay paredes que los contengan. Hay islas paradisíacas. Y luego está Poveglia. A pocos minutos de Venecia existe un lugar del que nadie quiere hablar demasiado. No aparece en folletos turísticos. No se recomienda visitar. Y durante décadas estuvo completamente prohibido. Porque Poveglia no fue solo un sitio de muerte. Fue un lugar diseñado para esperarla. Durante siglos, esta isla fue utilizada como lazareto. Aquí enviaban a los enfermos de peste. A los considerados contagiosos. A los que ya no tenían salvación. Miles de personas fueron abandonadas en Poveglia. Sin tratamiento. Sin esperanza. Esperando el final. Se dice que el suelo de la isla está compuesto en parte por cenizas humanas. Restos de cuerpos quemados para evitar la propagación de la enfermedad. Capas y capas de muerte bajo cada paso. Pero lo peor aún estaba por llegar. Años después se construyó un hospital psiquiátrico. Un lugar donde el dolor físico dio paso al mental. Donde los gritos no eran de fiebre. Sino de locura. Pacientes sometidos a tratamientos extremos. Procedimientos sin control. Personas reducidas a experimentos. La leyenda cuenta que el médico jefe comenzó a escuchar voces. A ver sombras. A perder el control. Hasta que una noche subió a la torre del hospital. Y se lanzó al vacío. O eso dicen. Algunos aseguran que no saltó. Que algo lo empujó. Hoy quienes se acercan a Poveglia hablan de una sensación inmediata de rechazo. Como si la isla misma no quisiera visitantes. Equipos electrónicos que fallan. Cambios bruscos de temperatura. Y una inquietud constante que no desaparece. No hay apariciones claras. No hay figuras definidas. Hay algo peor. Una presencia difusa. Un peso en el ambiente. Una sensación de que estás caminando sobre miles de historias inconclusas. Todas al mismo tiempo. Poveglia no necesita fantasmas visibles. Porque la isla entera es uno. Y cuando te marchas no sientes alivio. Sientes culpa. Como si hubieras pisado un lugar que jamás debió ser perturbado. Hay casas construidas para vivir. Otras para impresionar. Y luego está esta. Una casa construida para huir. Sarah Winchester heredó una fortuna inmensa gracias a los rifles Winchester. Pero con el dinero llegó algo más pesado. La culpa. Según los médiums que consultó, los espíritus de todas las personas asesinadas por esas armas la perseguían. La única forma de sobrevivir era no detener nunca la construcción de su casa. Y Sarah obedeció. Durante casi 40 años, la Winchester Mystery House no dejó de crecer. Día y noche. Sin planos. Sin lógica. Escaleras que no llevan a ningún sitio. Puertas que se abren al vacío. Pasillos que terminan en paredes. Habitaciones dentro de habitaciones. Todo para confundir a los espíritus. Todo para no ser alcanzada. Pero algo salió mal. Visitantes y trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas. Habitaciones donde la temperatura cambiaba de golpe.
Pasos en pisos superiores vacíos. La sensación constante de que alguien te observa. Pero nunca desde el mismo lugar. Muchos aseguran haber visto a Sarah caminando por la casa, incluso después de su muerte. Vestida de negro. Moviéndose lentamente. Como si aún estuviera atrapada en su propio laberinto. Otros hablan de figuras masculinas. Sombras con aspecto de antiguos soldados. Espíritus desorientados, tan perdidos como la casa misma. Lo más inquietante no es lo que ves. Es lo que sientes. Una confusión mental progresiva. Como si la casa jugara contigo. Como si cada giro te alejara un poco más de la salida. Y de la realidad. Porque la Winchester Mystery House no fue diseñada para proteger a Sarah. Fue diseñada para encerrar su miedo. Y quizá sigue funcionando. Hay cárceles diseñadas para castigar el cuerpo. Y hay cárceles diseñadas para romper la mente. Eastern State Penitentiary fue una de ellas. Construida bajo la idea de la reforma a través del aislamiento, esta prisión no buscaba gritos ni violencia visible. Buscaba algo peor. El silencio absoluto. Los presos pasaban hasta 23 horas al día completamente solos. Sin contacto humano. Sin conversación. Sin estímulos. Con el tiempo muchos empezaban a oír voces. Otros hablaban con las paredes. Algunos perdían por completo la noción de quiénes eran. Aquí, la locura no era una consecuencia. Era parte del sistema. Cuando la prisión cerró, el silencio permaneció. Pero no estuvo solo. Visitantes y trabajadores comenzaron a escuchar risas lejanas. Susurros que recorrían los pasillos. Llantos apagados que parecían salir de las celdas cerradas. En el bloque 12 muchos aseguran haber visto sombras humanas deslizándose por las paredes. Figuras que no proyectan sombra propia. Presencias que desaparecen cuando intentas enfocarlas. Investigadores han registrado golpes violentos desde el interior de celdas vacías. Puertas que vibran sin razón. Y una sensación constante de ser observado. Como si alguien esperara que ocupe su lugar. Pero lo más inquietante es la sensación emocional. Una tristeza profunda. Una presión invisible que te obliga a bajar la cabeza. Eastern State no te asusta de golpe. Te desgasta. Te hace sentir pequeño. Aislado. Solo. Como si el edificio aún necesitara prisioneros. Como si la condena no hubiera terminado. Porque algunas cárceles no encierran cuerpos. Encierran recuerdos. Y aquí. Todavía cumplen condena. Hay lugares que asustan por lo que ocurrió en ellos. Y otros que asustan por cómo te miran. En los canales de Xochimilco existe una pequeña isla cubierta por cientos de muñecas colgadas de árboles, techos y paredes. Muñecas rotas. Sin ojos. Sin brazos. Deformes. La historia comienza con un hombre llamado Don Julián, quien vivía solo en esta isla. Un día encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal. Poco después empezó a escuchar voces. Susurros. Llantos. Convencido de que el espíritu de la niña lo perseguía, comenzó a colgar muñecas para protegerse. Una tras otra. Durante años. Hasta que la isla dejó de parecer un lugar. Y pasó a parecer una advertencia. Visitantes aseguran que las muñecas se mueven solas. Que giran la cabeza. Que abren y cierran los ojos. Que siguen tus pasos. Algunos afirman escuchar risas infantiles mezcladas con el sonido del agua. Otros dicen sentir como algo los observa desde todos los ángulos al mismo tiempo. El aire es pesado. El silencio incómodo. Y la sensación constante es clara. No estás siendo bienvenido. Lo más perturbador es el final de Don Julián. Años después de encontrar a la niña. Fue hallado muerto en el mismo lugar. Ahogado. En circunstancias idénticas. Desde entonces el ambiente se volvió aún más opresivo. No hay saltos repentinos. No hay sustos clásicos. Solo la certeza de que cada muñeca cumple una función.
Que cada mirada inmóvil observa algo que tú no ves. Y que la isla no quiere que permanezcas demasiado tiempo. Porque aquí, el terror no corre. No grita. Te observa. En silencio. Hay lugares donde la historia se recuerda. Y otros donde la historia permanece. La Torre de Londres no es solo una fortaleza. Es un escenario de traiciones, encarcelamientos y ejecuciones que marcaron el destino de Inglaterra durante siglos. Aquí fueron encerrados nobles, reyes, reinas. Y aquí muchos perdieron la cabeza. Literalmente. Una de las presencias más conocidas es la de Ana Bolena, esposa de Enrique VIII. Acusada de traición. Decapitada. Dicen que aún camina por los pasillos sosteniendo su propia cabeza entre los brazos. Guardias de la torre han reportado figuras vestidas de época atravesando muros cerrados. Pasos en escaleras vacías. Puertas que se abren solas en plena madrugada. Incluso los cuervos, símbolo del lugar, parecen inquietarse sin motivo aparente. Como si reaccionaran a algo que no podemos ver. Algunos visitantes aseguran sentir una opresión inmediata al cruzar ciertas zonas. Una sensación de peligro. De advertencia. No es un miedo explosivo. Es un respeto forzado. Como si el lugar exigiera silencio. Porque aquí no hay un solo espíritu. Hay muchos. Y todos saben exactamente dónde murieron. La Torre de Londres no intenta asustar. No lo necesita. Se limita a recordarte que la sangre que cayó sobre estas piedras no se ha ido. Que las decisiones tomadas aquí cambiaron vidas. Y las condenaron. Y cuando el sol se pone y el turismo desaparece, el pasado vuelve a ocupar su lugar. Porque algunas historias no terminan. Solo esperan a ser escuchadas. Hay bosques que transmiten vida. Y hay bosques que transmiten ausencia. A los pies del monte Fuji se extiende Aokigahara, un lugar donde el sonido parece desaparecer. El viento apenas se oye. Los pájaros callan. Y el silencio se vuelve ensordecedor. Durante décadas, este bosque ha sido asociado con decisiones finales. Personas que entraron buscando algo. Y nunca regresaron. Quienes se adentran en Aokigahara describen una sensación inmediata de desorientación. Las brújulas fallan. Los teléfonos pierden señal. Y los caminos parecen repetirse. Pero lo más perturbador no es perderse. Es sentirse observado. Caminantes hablan de figuras entre los árboles. Sombras inmóviles que desaparecen cuando te acercas. Susurros suaves que parecen invitarte a seguir adelante. A no regresar. Hay cintas atadas a los troncos. Objetos personales abandonados. Señales silenciosas de decisiones que ya se tomaron. Rescatistas cuentan que incluso después de años, el bosque no se siente vacío. Se siente lleno. Demasiado lleno. No hay gritos. No hay persecuciones. Solo una presión constante en la mente. Como si el lugar amplificara los pensamientos más oscuros. Como si el bosque escuchara. Y respondiera. Algunos aseguran haber visto figuras humanas colgando entre los árboles. Para desaparecer al parpadear. Otros hablan de pasos que los siguen, pero nunca se acercan. Aokigahara no te ataca. Te envuelve. Te aísla. Te hace sentir pequeño. Y te deja solo con aquello que más temes enfrentar. Porque este no es un lugar de fantasmas ruidosos. Es un lugar de decisiones silenciosas. Y una vez entras, el bosque decide cuánto tiempo te deja marcharte. Hay hoteles que prometen descanso. Y hay hoteles que absorben a quienes entran. El Cecil Hotel, en pleno centro de Los Ángeles, abrió sus puertas como un lugar económico y accesible. Pero con el paso de los años, su nombre empezó a aparecer siempre ligado a la misma palabra. Muerte. Su historial es inquietante incluso para los estándares más oscuros. Suicidios desde las ventanas. Huéspedes que nunca abandonaron su habitación. Asesinos en serie que se alojaron aquí. Como si el lugar los atrajera. Pero el caso que marcó definitivamente su leyenda ocurrió en el siglo XXI.
Una joven desapareció dentro del hotel. Las cámaras de seguridad mostraron un comportamiento extraño en el ascensor. Gestos erráticos. Miradas a algo que no se veía. Días después, su cuerpo fue encontrado en un lugar imposible. Desde entonces el Cecil dejó de ser solo un edificio con mala fama. Se convirtió en un símbolo del terror moderno. Huéspedes hablan de luces que se apagan solas. De golpes en las paredes a altas horas de la noche. De la sensación de no estar solos. Incluso con la puerta cerrada. Algunos aseguran que ciertas habitaciones provocan ansiedad inmediata. Otros dicen haber despertado sin poder moverse, sintiendo una presencia encima. El hotel ha cambiado de nombre. Ha sido reformado. Ha intentado borrar su pasado. Pero no lo consiguió. Porque hay lugares donde la tragedia se acumula. Donde cada historia añade una capa más de oscuridad. Y el Cecil Hotel no necesita fantasmas clásicos. Su verdadero horror es que todo lo que ocurrió aquí fue real. Y eso lo hace imposible de olvidar.